Buenas tardes. A continuación les vamos a exponer la actividad sobre medicamentos psicóticos con mi compañera Nicole Ruiz y quien les habla, Laura Gordillo. Para comenzar, es importante que tengamos en cuenta el concepto de esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno crónico que se caracteriza por una distorsión significativa del pensamiento, la percepción y las emociones. Las personas con esquizofrenia pueden experimentar síntomas positivos, negativos o también dificultades cognitivas. Dentro de los síntomas positivos que más se resaltan tenemos las alucinaciones, como ver, oír o sentir cosas que no están, delirios, que son creencias falsas y firmes que no se basan en la realidad. También tienen un pensamiento desorganizado, como un discurso ilógico que se contradice y que puede llegar a ser confuso. Del mismo modo también tienen un componente en el comportamiento desorganizado, como acciones extrañas o impredecibles que no tienen un propósito claro. Dentro de los síntomas negativos, los principales encontramos el aplanamiento afectivo, que es emociones reducidas o ausentes, lo mismo en la expresión facial. También alogía, que hablan muy poco, abulia, que es la falta de motivación, anedonia, la incapacidad para experimentar placer. Y dentro de algunas dificultades cognitivas tenemos dificultades con la atención, la memoria, el procesamiento de la información. También tenemos dificultades para la toma de decisiones y la resolución de problemas y dificultades para aprender y recordar nueva información. Ahora bien, también es importante que tengamos en cuenta las bases neurobiológicas de la esquizofrenia. La primera es la de genética. La esquizofrenia es una enfermedad con una elevada heredabilidad. Es decir, cuanto mayor es el grado de asociación familiar con un esquizofrénico, mayor es la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, los primos o nietos de una persona con esquizofrenia tienen un riesgo muy bajo, mientras que los gemelos univitelinos y los hijos de dos padres con esquizofrenia son los sujetos que tienen mayor riesgo de tener esquizofrenia. Estos datos nos permiten concluir que cuanto mayor carga genética se comparta con una persona que sufre de esquizofrenia, mayor es la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Otro tipo son los factores de riesgo, como por ejemplo complicaciones perinatales. Estas complicaciones pueden referirse tanto al embarazo, al parto o al desarrollo fetal. La presencia de complicaciones obstétricas perinatales aumenta la vulnerabilidad a la esquizofrenia. Otro factor de riesgo puede ser el cannabis. Cada vez hay una mayor evidencia de la aparición de esquizofrenia en consumidores de cannabis. En los últimos años se ha llegado a identificar al delta 9-THC como el principio activo del cannabis con más poder para producir psicosis, neurotransmisión y circuitos en la esquizofrenia. Hay una hipótesis dopaminérgica. Esta hipótesis sostiene que los síntomas de la esquizofrenia se deben a un exceso de dopamina o una elevada sensibilidad a este neurotransmisor. Las principales vías dopaminérgicas cerebrales son 1. La mesolímbica, la cual se proyecta desde el área tegmental ventral del mesencéfalo a ciertas áreas límbicas, como el núcleo accumbens, que forma parte del circuito de recompensa. Teóricamente, la hiperactividad dopaminérgica de esta vía explicaría la producción de los síntomas positivos en la psicosis. La otra área es la mesocortical, que se proyecta desde el área tegmental ventral al córtex prefrontal ventromedial y dorsolateral. Las haces que conectan con el córtex ventromedial se han relacionado con funciones de regulación emocional y de afectividad, por lo que un déficit dopaminérgico en esta vía podría explicar parte de los síntomas negativos y afectivos que se observan en la esquizofrenia. Otro punto a tener en cuenta es la neuropatología de la esquizofrenia. Los ventrículos laterales, en ellos se observan con un aumento del volumen ventricular cerebral en personas que tienen esquizofrenia. Otro punto a tener en cuenta es el sistema límbico y áreas temporolímbicas. Numerosos estudios coinciden que en la esquizofrenia existe una disminución del volumen del complejo hipocampo-amígdala y giro temporal superior. Luego, en el córtex prefrontal se observa una reducción significativa del volumen total de la sustancia gris prefrontal. Ahora les vamos a presentar el caso clínico que seleccionamos. Los datos de identificación del paciente son su nombre, Juan Manuel Rodríguez, tiene una edad de 16 años y actualmente vive en Madrid, pero es originario de Venezuela. El motivo de consulta de este caso es
presenta un gran aislamiento social, refiere fuertes dolores abdominales que le impiden acudir al colegio. Los padres refieren que está más callado en casa, ha invertido el ritmo sueño-vigilia. Empiezan a notar estos cambios desde hace aproximadamente unos 6 meses. Comenta que piensa mucho sobre la vida y su sentido. Se muestra hermético, desconfiado y suspicaz. Manifiesta presentar alteraciones sensoperceptivas en forma de alucinaciones auditivas, aunque a veces lo minimiza e incluso lo niega, entre comillas. A veces sí tengo pensamientos fuertes en mi cabeza, pero no oigo voces ni nada de eso. En la enfermedad actual presenta un gran aislamiento social, presenta un alto grado de angustia cuando se encuentra con sus iguales sobre todo, percibe en sus iguales comentarios que interpreta como ofensivos hacia él. Actualmente no está acudiendo al centro escolar porque refiere fuertes dolores abdominales, aunque ya en el tema médico se descartó todo. Los padres refieren que está más callado en casa, que ha invertido el ritmo sueño-vigilia. Del mismo modo, empiezan a notar que estos cambios, como ya lo habíamos mencionado antes, empiezan hace 6 meses, coincidiendo con el paso a bachillerato y una mayor exigencia académica. Además de empezar en una clase con mucha gente nueva que le terminas convirtiéndose en un malestar. Dentro de los antecedentes personales, como antecedentes médicos, no presenta alergias a ningún tipo de medicamento, tuvo asma en la infancia, el embarazo cursó sin alteraciones y el parto se realizó por cesárea. También la madre refiere problemas en la adquisición del lenguaje de su hijo aproximadamente hasta los 4 años, por lo que había acudido a la ayuda de un logopeda. Desde pequeño mostraba un carácter un poco difícil. Como antecedentes psiquiátricos familiares, encontramos que cabe mencionar que su hermano estuvo en tratamiento en el hospital de día a causa de un episodio depresivo y un primo de su padre está diagnosticado con esquizofrenia. Por otro lado, en los antecedentes educativos, no está acudiendo al centro escolar, ya que refiere fuertes dolores abdominales que le impiden acudir al colegio, por los que ha consultado en varias veces ocasiones al servicio de urgencias. En el examen mental encontramos que está consciente y orientado globalmente, se presenta con un contacto distante y aplaneamiento afectivo, su lenguaje es coherente, parco, de tintes extravagantes, se muestra hermético durante la entrevista, desconfiado y suspicaz, presenta fenómenos de autorreferenciales, manifiesta experimentar momentos de despersonalización, ya que refiere que a veces la gente va a un ritmo distinto. Su discurso es bizarro, responde de manera esquiva a las preguntas y muestra un pensamiento con tintes delirantes. Niega ideación suicida y planificación autolítica. Y adicionalmente niega consumo de tóxicos y enfermedad sin insight. El diagnóstico del paciente es esquizofrenia indiferenciada, según el CIE-10, el F20.3. El tratamiento que se le fue asignado en un primer momento al paciente inicia con risperidona hasta 4 miligramos al día, pero debido a la aparición de efectos secundarios como aumento ponderal y distonia aguda, se cambia el medicamento a las 6 semanas por aripiprazol 20 miligramos al día. Adicionalmente, se complementa el tratamiento farmacológico con fluoxetina 20 miligramos al día, debido a la aparición clínica de angustia y ánimo hipotímico. Es por esto que se requiere reforzarlo en algunos momentos puntuales con lorazepam 1 miligramo. Por otro lado, el paciente realizó un tratamiento en el hospital de día donde se plantearon los diferentes objetivos terapéuticos. Dentro de esos encontramos la estabilización del cuadro clínico con el ideal de disminuir los síntomas psicóticos y las ideas delirantes y las alucinaciones, como también la mejoría de la clínica afectiva. Por otro lado, la psicoeducación del paciente, los familiares y así la adherencia al tratamiento, la adquisición de hábitos de vida saludables y poder mejorar el establecimiento de las relaciones interpersonales del paciente para que pueda retomar la vida académica que dejó a un lado, teniendo en cuenta la condición. Ahora iniciaremos dando la descripción y características de los medicamentos. En primer lugar, el aripiprazol. El mecanismo de acción de este medicamento es que es un antipsicótico atípico que actúa como un modulador de la transmisión dopaminérgica y serotoninérgica a nivel celular, presentando las siguientes acciones. En primer lugar,
Este medicamento es agonista parcial de los receptores D2 de dopamina, ya que en los circuitos dopaminérgicos hiperactivos asociados a los síntomas positivos de la esquizofrenia, este medicamento actúa como antagonista de 2, bloqueando la acción de la dopamina y reduciendo la actividad neuronal excesiva. En los circuitos dopaminérgicos hipoactivos asociados a los síntomas negativos y cognitivos de la esquizofrenia, el aripiprazol actúa como un agonista parcial de 2, ya que estimula la actividad neuronal y mejora la función cognitiva y afectiva de la esquizofrenia. Como segundo punto, este medicamento es agonista parcial de los receptores 5-HT1A de la serotonina, ya que esta acción contribuye a modular el equilibrio entre los sistemas dopaminérgicos y serotoninérgicos, lo que puede mejorar los síntomas tanto positivos como negativos de la enfermedad. Y por último, como tercer punto, este medicamento es antagonista de los receptores 5-HT2A de la serotonina, ya que bloquea la acción de la serotonina en esos receptores, lo que puede ayudar a reducir los síntomas negativos y cognitivos de la esquizofrenia, así como los efectos secundarios extrapiramidales asociados a los antipsicóticos tradicionales. La ruta metabólica del aripiprazol es la siguiente. Este se metaboliza principalmente por el hígado y su eliminación es por medio de la orina y las heces. El mecanismo de acción sobre el receptor es que el aripiprazol se une a los receptores D2 de dopamina y 5-HT1A y 5-HT2A de serotonina, modificando su conformación y actividad. Una de las enzimas principales que tenemos para que está implicada en el metabolismo del aripiprazol es la CYP3A4 y otras que pueden contribuir es la CYP2D6. Como intermediarios biológicos nos encontramos con los metabolitos del aripiprazol, son inactivos y se denominan dehidroaripiprazol. Por otro lado nos encontramos con el medicamento fluoxetina. El mecanismo de acción de este medicamento es que es un antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. A nivel celular, su principal efecto se basa en la inhibición de la recaptación de serotonina, ya que la fluoxetina bloquea el transportador de serotonina, una proteína que reabsorbe desde el espacio sináptico hacia la neurona presináptica. Al inhibir esta recaptación, la fluoxetina aumenta la disponibilidad de serotonina en el espacio sináptico, lo que permite que este neurotransmisor se una a sus receptores y ejerza sus efectos sobre el estado de ánimo, la cognición y la conducta en la persona. Por otro lado, los efectos sobre la neuroplasticidad. A lo largo, la fluoxetina puede promover la neuroplasticidad, un proceso que involucra la formación de nuevas neuronas, conexiones sinápticas y dendritas. Pues estos cambios neuroplásticos pueden contribuir a la mejora de los síntomas depresivos y la prevención de recaídas en el paciente. La ruta metabólica de este medicamento es que principalmente se metaboliza por el hígado y su eliminación es por medio de la orina y las heces. El mecanismo de acción sobre el receptor es que la fluoxetina no se une directamente a los receptores de serotonina, sino que actúa bloqueando el transportador de esta, lo que aumenta la disponibilidad de serotonina en el espacio sináptico y permite que este neurotransmisor se una a sus receptores y ejerza sus efectos. Una de las enzimas que está principalmente involucrada en el metabolismo de este medicamento es la CYP2D6 y otras enzimas que pueden contribuir al metabolismo es la CYP3A4. Por otro lado, los intermediarios biológicos principales son los metabolitos de la fluoxetina, los cuales son inactivos y se denominan norfluoxetina. Muchas gracias por vernos. Este fue nuestro video acerca de los medicamentos antipsicóticos para la esquizofrenia.